Hola, pues primero perdón por haberte pedido que vieras todos esos videos antes, pero pues es un poco difícil de explicarlo. Aquí ya anoté unas cuantas cosas. Puse que las transformaciones, como dice en tu tarea, van de RM a RN. Ajá. Pero ahorita la manera en la que te voy a explicar es de R2 a R2, porque pues se me hace muy difícil graficar cosas pues que no sean el plano, ¿no? Y bueno, los dos conceptos que te da en tu tarea o que te pide que expliques, y no sé por qué, es uno a uno. Ajá. Naturalmente, cuando tú hablas de uno a uno, quiere decir que por cada uno que tienes de este lado, tienes uno acá del otro lado, ¿no? Y uno a uno, uno a uno. Por ejemplo, si tú tienes cinco sillas y cinco personas, pues claramente puedes sentar a cada persona en una silla distinta, ¿no? Entonces tienes sillas uno a uno, ¿no? Hay una correspondencia, así se llama, y en álgebra se le llama eso inyectivo. Ajá, inyectividad. Ahora, que algo sea sobre, es una manera que le dio tu maestra de llamarle a la suprayectividad, pero pues se entiende más fácilmente con el sobre por ahorita lo que te voy a explicar, porque como ves, tu transformación va de un dominio, que es R2, a un codominio, que es R2, ¿no? Y lo que viste en los videos es que si tú tienes un vector aquí, que por ejemplo sería, aquí le puse un uno porque entonces sería el vector canónico de X, que es el Y, tu transformación se puede ver vista como a dónde lleva este vector canónico, por ejemplo, si lo lleva aquí, o a dónde lleva este vector canónico, por ejemplo, si lo lleva acá, ¿no? Y entonces, tú ahí ves en la matriz, la primera columna va a ser a dónde llevó el canónico X y a dónde llevó el canónico Y, ¿no? Y para dónde y J para dónde. Ahora, el que sea algo sobre quiere decir simplemente que si tú empiezas en el plano y terminas también en el plano, que son los ejemplos que voy a dar ahorita, pues tu transformación te, te va a dar la capacidad de volver a llegar a cualquier vector. Ajá, porque tú cuando estás en el plano puedes llegar a este vector, por ejemplo, haciendo sumas de los canónicos. Ajá, que se dice que son tu base. Porque mira, pon tú que tus canónicos son así, ¿no? Entonces puedes llegar a este vector si pones y le sumas un cachito del j. Ajá. Entonces lo que hiciste fue como en el paralelogramo, ¿no? Y tu vector de salida es este. ¿Sí? Sabes que puedes llegar a cualquier vector, ¿no? Tú dame el vector que quieras y yo puedo ponerlo con los canónicos. Pues entonces tengo que restar x y sumarle tantito de y. Y así, ¿no? Ajá, desde el inicio esto se llama sobre. ¿Por qué? Porque va sobre todo el plano. Ajá. Eso quiere decir que sea sobre. Ahora, si tu transformación es sobre, va sobre, es suprayectiva, es la manera correcta de decirlo, pero pues obviamente se escucha más bonito diciéndolo sobre. Quiere decir que si tú tenías tus vectores canónicos aquí y les hiciste la transformación y terminaron, por ejemplo, así, aún vas a poder llegar a todo el plano. Vas a poder hacer el plano. Ajá. Será sobre R2 la transformación. Porque imagínate, si tienes un punto, por ejemplo, aquí, yo puedo llegar con sumas de estos vectores. Mira, lo extiendo, por ejemplo, un poquito. Y lo voy a hacer negativo. Pam. Y lo voy a poner su cola acá. Y pum. Y llegó. Ajá. Y puedes hacer eso con cualquier vector. O bueno, con cualquier punto del plano, ¿no? Porque, como viste, este punto se puede ver como el vector que va así, ¿no? Chas. Ay, menos curvo y ya. Pero, entonces, el punto de que algo sea sobre es eso. ¿Y cómo le haces para garantizar que algo sea sobre? Pues muy fácil. Que tus dos vectores que eran los canónicos en tu dominio, en R2, después de hacer la transformación, no estén en la misma línea recta. Porque como ves en el capítulo que te mandé, el 7, si están en la misma recta, por ejemplo, si están así, ajá, tus dos canónicos quedaron en la misma línea recta. Y este punto no lo van a poder alcanzar nunca. Porque si tú escalas por más que quieras, y le sumas pues lo que vas a hacer es llegar a otros puntos de esta misma línea. Entonces, esa transformación ya no fue sobre, ya no logró ser sobre. ¿Por qué? Porque no puedes llegar al menos a un punto del plano usando a dónde cayeron los vectores canónicos. Ajá. Y es cuando en el video se hace la transformación bonita de que los vectores que estaban aquí, ¡pam!, todos los contrajo. Y
Y pues entonces solo te queda una línea, ¿no? A la que puedas llegar ahí. Y bueno, entonces ese es un ejemplo de qué es sobre y qué no es sobre, ¿no? Ahora, que algo no sea uno a uno, podemos utilizar el mismo ejemplo. Teníamos los vectores canónicos así, y entonces los manda la transformación, pero dentro de una misma línea recta. Ahora, ¿por qué no es uno a uno? Porque, por ejemplo, este vector que tengo aquí, cuando nosotros teníamos los canónicos normales, teníamos una única manera de llegar, que es haciendo esto. Ajá. También podrías haciendo al revés, pero en esencia es lo mismo, porque sumaste primero este vector y después este, y aquí lo hiciste al revés, pero en esencia estás sumando los mismos vectores, ¿no? O sea, así como 2 más 3 y 3 más 2 son lo mismo, ¿no? No importa qué hagas primero. De hecho, de eso trata la regla del paralelogramo, ¿no? Que no importa por dónde que empieces sumando, te tiene que dar el mismo vector de salida, ¿sí? Ahora, esto es uno a uno si tu transformación hace que tus vectores canónicos no sean paralelos, ajá, no estén en la misma línea recta. ¿Por qué? Porque sigues llegando, por ejemplo, a ¿no? Como te lo enseñé, expandes un poquito y le restas el canónico y ya más o menos llegas, ¿no? Y hay una única manera de hacerlo, que es esta. Ajá, no podría tener muchas maneras, al menos no se me ocurren. Pero imagínate que, ahora sí, que tu transformación es como la que te dije, que lleva tus canónicos a una misma línea recta. Ah, pues este punto que queda abajo de ellos, pues podrías hacerlo utilizando a donde llegó el J, ¿no? El vector J canónico. Se lo escalas tantito, por ejemplo, si tu vector J quedó así, puedes llegar a este punto, pues simplemente multiplicándolo por un escalar. Pero también con tu vector I, ajá, como llegó en una línea que es paralela a esta, pues lo escalas de nuevo tantito y te da. Entonces ya no hay una única manera de crear este punto, sino que al menos hay dos, pero hay infinitas porque mira, tus canónicos se fueron así. Ahora tienes como dos herramientas para llegar a cualquier punto. Ah, pues lo puedes escalar tanto como quieras y le restas de manera que llegues a este punto y siempre vas a poder. Ajá. Entonces hay múltiples maneras de llegar a este punto porque tu transformación no es uno a uno. Ajá. Y eso significa que sea uno a uno, ¿no? Naturalmente que ya no hay una única combinación lineal para llegar a este vector. Y ya. Y eso es lo que quiere la maestra que expliques con tus palabras, ¿no? Pero claro que lo difícil siempre está en entenderle. Y a mí también me costó mucho trabajo y pues espero que esto te haya ayudado. Ahora, si ya le entendiste a esto, pues está perfecto. Si no, puedes volver a ver los videos o puedes volver a ver este video. Pero algo también importante y pues que obviamente es más difícil que esto y que ahorita te lo voy a comentar, es que pues obviamente no te dijo que de R2 a R2, ¿no? Te dijo que era de R, ahora sí, M a RN. Ajá. Entonces, ahí se complican más las cosas, ¿no? Porque en primera no son dibujables en un plano, ¿no? Tu plano solo tiene dos dimensiones y R4, por ejemplo, tendría cuatro dimensiones. ¿Por qué? Porque R2 primero son estos dos vectores canónicos. R3 ya tiene un vector aquí más, que es el espacio, ¿no? Imagínate ahora R4. R4 tendría un vector canónico que no lo podremos ni siquiera percibir, ¿no? Muchos dicen que es como el tiempo, ¿no? Que esto se está moviendo a través del tiempo y pues el tiempo entonces es tu cuarta dimensión, ¿no? Pero pues eso ya está muy esotérico y aún así es difícil de ver. Por eso necesitas a las matemáticas, ¿no? Porque entonces tú cuando ves una matriz, por ejemplo, de 4x4, ajá, en donde tiene A, B, C, D, A1, B1, C1, D1. Cuando tú ves estas matrices, pues entonces ya no son simples matrices en donde te dice a dónde fue a parar el X, o bueno, el vector canónico y a dónde fue a parar el vector canónico J, sino que te dicen a dónde están parando los vectores canónicos de cosas de 3 dimensiones, por ejemplo. Ajá. A lo puedes ver como a qué vector te está lanzando uno de los canónicos de alguna base que es tu dominio, ¿no? Entonces esas son cosas más difíciles de percibir y pues de hecho provoca que pasen cosas raras como por ejemplo aquí cuando te daba ejemplos de algo que no fuera sobre y algo que no fuera uno a uno, es decir, algo que no fuera su proyectivo.
Ay, y algo que no fuera inyectivo, tenía que ser el mismo ejemplo. El mismo ejemplo en el que el kernel de la función sea una línea. Ujú. O más, o también el espacio de columna, ¿no? Que le dice que es a dónde puedes llegar con estos vectores, a donde aterrizan tus canónicos. Y era el mismo ejemplo en el que pasaste de algo de 2 dimensiones a una dimensión. Ajá, pero no es el único ejemplo, porque una vez que pasas a una sola dimensión, pasan ambas cosas. Ya no es uno a uno tu transformación y ya no es sobre. Ya no puedes llegar a cualquier punto del plano cuando el espacio columna se hace de una sola dimensión y también el kernel, ¿no? El kernel es estos vectores que aterrizaron por la transformación en el vector cero. Ujú. Toda una línea fue la que mandaste al vector cero y toda una línea fue la que también construiste. Ajá. Este, este ejemplo, o bueno, esta transformación que no es ni sobre ni uno a uno, es la única en R2. O sea, una vez que algo no es sobre en R2, tampoco es uno a uno. Por esto, ¿no? Es muy intuitivo. Si ya no es uno a uno, entonces significa que puedes llegar por medio de distintas sumas de los vectores. Pero entonces eso provoca que ya no puedas llegar a muchos. Entonces, como no es uno a uno, no es sobre tampoco. Y pues eso no pasa en dimensiones mayores. Es muy difícil, pero si algo es sobre, significa que tu dominio tiene dimensión mayor o igual a tu codominio. Es decir, puedes hacer transformaciones que sean sobres si solo si tú vas de R3, R4, por ejemplo, a R2. Ajá, o sea, tú tienes muchas más vectores con los cuales aterrizar y entonces te permite como colorear todo el espacio al que vayas a llegar. Y un vector una transformación es uno a uno. Sí, solo sí. O más bien, únicamente va a poder ser uno a uno si el dominio es menor o igual al codominio. Porque entonces ya no se enlapan, ¿no? Porque imagínate que yo venga de R3, donde mis vectores canónicos son estos, y por mi transformación los tres aterricen en R2. Caiga donde caiga, si no cae en el espacio nulo, que es va a caer en algún vector que te permite tener ya tres bases para formarlos a todos. Entonces, este vector, por ejemplo, lo puedes formar utilizando solo estos dos. Entonces, esto lo escalas así y esto se lo sumas tantito y ya te va a dar este vector. Pero también lo puedes hacer en lugar de usar que te arrojó la transformación desde R3, usando Ujú. Como lo has hecho siempre. Pero también podrías usar este y este. Y entonces, esta cosa es sobre, ajá, porque viene desde R3 hasta R2 y puedes crear todo el plano, pero ya no es uno a uno, ajá, porque te regaló un vector más de libertad. Y entonces, con él puedes formar pues los vectores que quieras y no solo de una única vez, ¿no? Ya no es uno a uno. ¿Qué más? Lo mismo podría pasar algo que no fuera sobre y que sí fuera uno a uno, ¿no? Pero tendría que ir, por ejemplo, de R2 a R3, mira. Si yo de R2 estoy así y mi transformación lo lleva a R3, punto que los levanta, ¿no? Porque ahora tengo, como te digo, un eje Z, ¿no? Que es la altura. Si mis vectores están en R2 y se va a R3, pues no va a poder ser sobre, ¿verdad? Porque estos dos nunca van a llegar, por ejemplo, aquí, ajá, porque si los sumas se van a quedar en ese plano, como te decía en el video, pero no van a llegar a este punto porque no tienen la altura, ¿sí? No tienen un vector que sea perpendicular a ambos, de hecho. Ajá, entonces no va a poder ser sobre, pero sí va a ser uno a uno, porque estás creando un plano y cada punto en ese plano solo tienes una manera de llegar, así como cuando estabas trabajando en R2 con tus canónicos. Y ya, creo que es lo más que puedo decirte porque pues esto requeriría mucho tiempo y mucha práctica y pues lo mejor que te puedo decir en cuanto a estas cosas es que la mejor manera, o sea, realmente esto no se aprende ni escuchando ni viendo ni nada, sino sintiéndolo, ¿no? O sea, no, las matemáticas son un acto de soledad en sí mismas, o sea, tienes que tú
reflexionar sobre esto por tu cuenta y esto pues no lo va a poder, no te va a poder obligar a hacerlo nadie, ¿no? Entonces pues espero esto te haya servido. Los videitos, neta, si te echas toda la serie vas a tener mucha mejor intuición y nunca te quedes, o sea, satisfecha con saber lo mínimo, ¿no? O sea, debería de, por ejemplo, esos videos que están tan chidos y que te permiten ver nuevas cosas, deberían ser adictivos, ¿no? Eso sería lo natural para, pues, alguien para que, que aprenda cada vez más, ¿no? Que sea curioso. Y pues, las matemáticas son, de cierta manera te pueden volver así, ¿no? Y bueno, pues ya es todo. Adiós.